Hoy sí nos vamos a ir directamente a la página 4 del boletín. Vamos a ir un poco al revés. Primero el texto de acá y luego un comentario adicional sobre lo que tiene el texto del capítulo 4. Sí, pero ahorita vamos a leer aquí en la última página. Sí. En esta ocasión estamos citando a Hansel Zúñiga, ya les habíamos mandado el cuadernito también, suyo, eso, el de la sabiduría. Dice, la humanidad debe conducirse en la vida de acuerdo con, en la página 4, en la vida de acuerdo con el plan divino velado en la creación. Para el Eclesiastés, como para buena parte de los sabios del antiguo Israel, ya había una visión universalista de la humanidad. Para ellos no era solamente restringirse a Israel. De ahí partían, claro, de Israel, pero ya empezaban a asomarse a la universalidad del Dios de Yahvé. Empezaban a darse cuenta de que si seguían encerrados en su nacionalismo, como es el caso de Tomás, si seguían encerrados en esa cápsula, en esa burbuja de nacionalismo, no iban a poder entender, de hecho es incomprensible la grandiosidad de Dios, pero ellos ya estaban bien conscientes de que lo que Dios quería hacer era para todos los seres humanos. Esa es una de las causas por las que el día de hoy se tiene que valorar con mucho cuidado el concepto de pueblo de Dios. Porque el concepto de pueblo de Dios es un concepto universal. ¿Sí? Es un concepto universal. El problema es que nosotros todavía seguimos haciendo distinciones. Y voy a hacer una acotación al sermón de la semana pasada, que es muy importante. Una acotación que me parece que es una precisión muy clara. El dispensacionalismo, como se le llama a esa corriente de interpretación sobre el futuro, distinguía y sigue distinguiendo de manera radical entre Israel y la Iglesia, lo cual es incorrecto. Esa acotación yo la he hecho en muchas ocasiones, porque además de que yo la expreso en lenguaje coloquial, nos permite entender esto que está planteando aquí Hansel Zúñiga sobre el tema de la universalidad del pueblo de Dios. Porque aquí dice claramente, la humanidad, no dice solo Israel, es la humanidad toda la que debe, idealmente, conducirse en la vida de acuerdo con el plan divino velado en la creación. La idea que les quiero transmitir, muy breve, es una acotación pequeña, es un pequeño paréntesis, es que según el dispensacionalismo, pase lo que pase, Israel o Dios va a volver con su pueblo en algún momento. Y a la iglesia la va a hacer a un lado porque el primer frente es Israel y el segundo frente es la iglesia. Segundo frente. Israel es el primer frente y la iglesia es el segundo frente. Al final de los tiempos, dice Pablo, todo Israel va a creer en el Señor Jesús y Dios va a volver y a regresar con Israel y a la iglesia la va a hacer a un lado. Eso no es así. Eso no es así. Eso plantea el dispensacionalismo. Dios va a volver con su primer y único amor que es Israel y a la humanidad la va a hacer a un lado, al resto de la humanidad, a los gentiles. Eso no es así. Qué lindo. No es al revés, es que toda la humanidad. Todos. La iglesia no es el segundo frente de Dios. Conste que es por eso es la frase coloquial. La catedral es Israel y la capillita es la iglesia. En otros términos. No es así. Eso no es así. Eso enseña el dispensacionalismo. Dios va a regresar con Israel porque Israel sigue siendo de todos, por sobre todos, el pueblo de Dios. Bueno, la humanidad, dice la página 4, debe conducirse en la vida de acuerdo con el plan divino velado en la creación. Si le comparten una página a nuestro hermano. Ahí está, mira. Es aquí donde la sabiduría juega un papel vital. La ley de Dios, los primeros libros legales de la Escritura, no alcanzan a plantear la universalidad del pueblo de Dios.
La ley es solo y exclusivamente para Israel. La ley antigua de Dios tiene 3 usos bien definidos. El primero es el uso ritual, el histórico, el propio de Israel, para construirlo como pueblo de Dios de aquella época. El segundo es el uso pedagógico. Cuando Pablo dice, ¿qué me enseña la ley? Que soy pecador. Eso me enseña la ley. Me conduce, me construye, me edifica, me articula como persona, como familia, como comunidad, como pueblo de Dios. Pero hasta ahí llega, y es un uso positivo. Claro, los 2 primeros son positivos. El tercer uso de la ley es el uso ético. Ético, moral. Entonces, el primer uso de la ley es el uso ritual. Las prohibiciones, las cosas que deben hacerse, etc., ¿no? El segundo es el pedagógico, que es al que se refiere San Pablo cuando dice, la ley me conduce a Cristo porque la ley reconoce que no puede resolver todo el problema humano. Y lo dice textual Pablo. La ley es el pedagogo que me lleva a Cristo y me termina de enseñarme lo que puede, como cuando termina alguien, un instructor con una persona, con un niño, termina los cursos con el niño y dice, no, ya no te puedo enseñar más, te tienes que pasar con otro. Eso hace la ley. Es el pedagogo que lleva al niño y lo entrega a Cristo. Es el segundo uso. Y el tercero es el uso ético, es el uso moral. En el terreno de la ética, en el tercer uso de la ley, que es el uso cristiano, dicho sea de paso, en ese tercer uso está el cristianismo, el judeo-cristianismo, la continuidad en Jesucristo del plan de Dios de la antigüedad, pero es entonces donde se recupera la universalidad de lo que la ley podía hacer. Israel, en un momento dado históricamente, no advertía más que el primer uso, el segundo un poco, pero no tanto, ¿no? Los profetas eran nacionalistas en su totalidad. Todos los profetas del antiguo Israel eran nacionalistas, únicamente pensaban en el bien, en el beneficio, en las bendiciones para su propio pueblo, y era normal. ¿Por qué? Porque eran hebreos, eran parte del pueblo de Dios y estaban preocupados por el pueblo. Eran los que nos hacían. En parte. A veces. Perdón. Yo siento que esa era la misión de los profetas del Antiguo Testamento. No conocían, no sabían de los demás, no se les había revelado lo demás. Era como muy territorial. Era muy territorial, sí, efectivamente, pero al mismo tiempo lo que los profetas hacían era palpar continuamente la actualidad de la vida del pueblo, responder de manera inmediata a lo que estaba pasando, era tomarle el pulso continuo a lo que estaba pasando en el pueblo. O sea, no dejar pasar en ningún momento ninguna coyuntura, ninguna situación para actuar. El caso de la viña de Nabot, por ejemplo, ¿no? El rey hace lo que hace, abusa de la persona, le quita la propiedad y el profeta inmediatamente reacciona. O sea, no deja pasar ni un momento. Es instantánea la respuesta profética a los problemas como esos y muchos más. Ese realmente es una cosita de nada a la hora de ver la demás problemática. Los profetas ya tienen una pizca de universalidad en algunos momentos. Hay momentos en que Amós, por ejemplo, el primer profeta del siglo VIII, el propio Isaías, Jeremías, algunos de Ezequiel, ya tienen algunos anticipos de la universalidad de la que habla aquí el texto, esto que estamos leyendo. Pero ahí es ahí donde la sabiduría juega un papel vital. Los sabios empiezan a dejar de ser nacionalistas no porque se desapeguen de su pueblo, siguen apegados a él, evidentemente. Y luego dice, sabio o sabia es quien, comprendiéndose criatura, trata de entender su mundo. Y aquí les voy a pedir que subrayen la frase que sigue, la que sigue. Hay que sacarle al caos una parcela de orden. Esta frase es verdaderamente crucial. Sacarle al caos una parcela de orden y vivir según la voluntad del Dios de Israel. Para los demás pueblos, como el caso del libro de Daniel, el caso de Nabucodonosor, su familia, sus hijos, sus nietos y los persas,
podía sonar extraño que se les invitara a creer en otro Dios que no era el de ellos. Nosotros a veces como cristianos hoy decimos, ¿pero por qué no se convertían los otros pueblos al Dios de Israel? Pues porque era muy difícil. Era prácticamente imposible dejar el politeísmo, dejar las tradiciones ancestrales, dejar las creencias y pasarse al monoteísmo. En Egipto se intentó, pero el tránsito del politeísmo, de muchos dioses, a un solo Dios, eso fue traumático, eso se llevó mucho tiempo, eso fue un cambio cultural profundo. Eso no se hizo de la noche a la mañana. El propio Israel batalló para eso. Al propio Israel le costó trabajo dejar de aceptar que sí está Yahvé como Dios máximo, pero que hay otros dioses chiquitos. El Salmo 83, por ejemplo. Dios está en medio de la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Así empieza el Salmo 86. Yahvé es el más grande de todos, pero hay otros dioses chiquitos. Israel tenía que llegar, por la bendición de la revelación de Dios, Israel tenía que llegar a decir, hay un solo Dios y abajo no hay ninguno más. Ese es el politeísmo, pues digamos, clásico, obligatorio, ¿no? Lo otro no es, bueno, sí es politeísmo, pero tiene la creencia, o sea, sí creemos en Yahvé, pero por si las dudas vamos a ponerle una veladora a los otros, ¿no? Sí, aquí los Por si las dudas, ¿no? Entonces, esto que tenemos acá es una parte fundamental. Esta es una cita de un autor alemán, y por eso está entre comillas. Sacarle al caos una parcela de orden. Esforzarse de que eso que está delante de nosotros, que no tiene forma, que no tiene sentido, que es absurdo, es obligación del que sigue la voluntad del Dios de Israel, en este caso particular el pueblo al que se dirigen los sabios y particularmente el Eclesiastés con su séquito de alumnos que tenía, de discípulos y discípulas, que es probable que también las tuviera. Y entonces aprender a quitarle al caos, a esa cosa informe que está delante de nosotros, empezar a ponerle algo de orden. Empezando con la vida personal, por supuesto. Sacarle al caos una parcela de orden y vivir según la voluntad del Dios de Israel. Este es el proyecto del Eclesiastés. Este es. ¿Sí? Por eso lo hemos querido tomar aquí como referencia y por eso hoy sí empezamos al revés. Debe aclararse aquí que no hablamos del cosmos en el sentido griego. Hoy está muy de moda la palabra cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión cristiana? Está muy de moda. Como si el universo se tratara de un reloj autómata y Dios de su relojero. La famosa imagen. Dios hizo el reloj, lo echó a andar y se olvidó de él. Esa es una de las creencias antiguas que había sobre el cosmos. Sobre el cosmos. Sobre el cosmos. Dios hizo el reloj, sí, Dios es el creador, sí lo hizo, pero lo echó a andar, le dio cuerda y se olvidó de él. Es una creencia. Otra es la contraria. Dios hizo el reloj y le sigue dando cuerda todo el tiempo y lo sigue dirigiendo y controlando, ¿no? Pero no se habla de cosmos aquí. O sea, la idea griega de cosmos, mundo, universo, no está aquí presente tal cual. No. El israelita comprende ese orden, y ven ustedes cómo entra aquí lo teológico por un lado, pero que es lo que menos importa, entra lo que tiene que ver con la salvación. ¿Sí? Entra lo que tiene que ver con la salvación. El israelita comprende ese orden en el sentido de ¿qué? De gracia. Por eso orden está entre comillas y gracia también. Lo que importa es cómo la gracia de Dios se va revelando así en el mundo para toda la humanidad y especialmente el Eclesiastés como autor, Kohelet, está tomando esa situación caótica, ¿sí? Caótica para enfrentar la realidad y transformarla. A mí me da mucha risa una forma en que se modificó el famoso letrero de las casas mexicanas
Este hogar es católico y no recibe ni acepta propaganda de ninguna secta. Extraño. Esa frasecita se puede cambiar y queda mejor. Este hogar es caótico. Este Y no hogar es acepta. caótico, no católico. Este hogar es caótico. Y se cambia esa palabra y queda mejor. ¿Verdad? Este hogar es caótico, por lo tanto no aceptamos propaganda. En vez de católico, caótico. Ahí está el caos. En los últimos, ¿qué será? 40, 50 años, surgió una teoría del caos. El caos asumido como método para el conocimiento. El caos. Por ejemplo, hay quienes trabajan en algún estudio, alguna cosa de análisis, no solo filosófico en general, ¿no? Matemático incluso, porque también el caos se estudia en la matemática. Y dicen, a ver, ¿qué metodologías tenemos para estudiar la contaminación del aire en la Ciudad de México, ahora que está la contingencia, ¿no? ¿Qué elementos vamos a tomar en cuenta para estudiar esto? Está este método, está este otro, está este cualitativo, cuantitativo, etc. No, ninguno nos funciona. No resulta, no nos encamina. Sí, puede ayudar, pero no nos encamina centralmente al asunto. Y no falta una voz que diga por ahí, ya sé, usemos la teoría del caos. Y entonces todo el mundo dirá, sí, claro, usemos la teoría del caos. Bueno, pero ¿eso cómo se hace? ¿Eso cómo funciona? Lo que el Eclesiastés hace es trabajar, como dice acá, precisamente para encontrarle un orden al caos. Pero ven cómo la frase es sacarle al caos. El caos no se deja manejar. El caos se resiste para que uno lo maneje. El caos quiere invadirnos y acabar con lo que somos y con lo que hacemos. Si el caos triunfa, todo se acaba. Si el absurdo domina la vida humana, no hay nada que hacer. Por eso la frase es obligar al caos, sacarle, tener la sabiduría del Eclesiastés para sacarle al caos un pedacito de orden. Parcial es un pedacito, ¿no? No todo, no se puede todo, es un pedacito. ¿Para qué? Pues por lo menos para que la vayamos pasando más o menos bien, ¿no? Bueno, para sobrevivir cuando menos. Siendo así, tautológico como lo es decir, repetitivo, eso significa tautológico, repetitivo, puede haber un orden cósmico, es decir, un orden autónomo. Para la época del Eclesiastés, la respuesta es un rotundo no. Hoy la ciencia, en general, especialmente las ciencias astronómicas y astrofísicas, dicen que el universo sí es autónomo. Funciona de manera autónoma. Si crece, si se expande o se contrae lo que pasa con el cosmos, con el universo, sí es autónomo. Hay leyes internas que lo rigen. En otros espacios, sí, en otros espacios del universo, por ejemplo, pues no hay gravedad. Aquí tenemos la gravedad por situaciones astrofísicas que se dieron, pero en otros espacios del universo no hay gravedad. Eso antes no se entendía. El Eclesiastés no tenía ni idea de lo que era eso. Ni en sueños podía imaginarse lo que era eso. Pero hoy ya entendemos eso. Digo, no todos porque no nos hemos dedicado a eso, ni nos vamos a dedicar a eso. Pero las pocas cosas que podemos captar de ese tema, más o menos nos dan claridad. Para el Eclesiastés no podía haber un orden cósmico autónomo. Y aquí entra una palabra que pues, es muy familiar como creyentes, lectores de la Biblia, porque en realidad dice, todo depende del celo de Dios y de su soberanía. Que aquí es donde fallan muchas veces nuestra doctrina. Se están mencionando las dos cosas. Casi siempre hablamos de la soberanía de Dios. Dios es soberano y controla y gobierna todo el universo. Ya se resolvió todo. Pues no. No es solo soberanía, también está el celo. Pero el celo de Dios es como el cuidado, es como su preocupación, es como su interés por mantener las cosas en orden. ¿Sí? Si en la antigüedad no se sabía científicamente que el universo es autónomo en sus leyes internas, porque lo es, el problema está cuando trasladamos la autonomía del universo, del espacio, de todo lo que existe, que no nos alcanza la mente a entender dónde empieza y dónde acaba, cuándo empieza, toda esa problemática de millones y millones de años.
El problema está cuando se quiere trasladar el tema de la soberanía de Dios, de lo creado físico, a la vida humana y social. A veces se cree que funcionan igual y no funcionan igual. La vida social y humana está sujeta a los caprichos, a los intereses, a los deseos de los seres humanos. Por eso la sociología como ciencia y la historia también, sobre todo la sociología, como parte de la sociología también la teoría política, enfrentan eso. Y por eso las ciencias sociales en general no pueden marcar leyes de predecir cosas que van a suceder. No se puede, porque el comportamiento humano, social, es ambivalente, es impredecible, puede llegar a ser caótico, a veces no siempre lo es, pero por ejemplo, sabemos muy bien que en la década de los 50 hubo una gran reunión internacional para definir qué sistema económico debía regir a todo el planeta. Y seguimos pagando literalmente las decisiones de sus señores. O sea, ahí hay intereses en juego. Entonces, la respuesta es un rotundo no. En realidad, todo depende del celo de Dios y de su soberanía. Entonces, no es solo la soberanía de Dios, está bien clara. Él lo hizo todo y Él la controla y ya. Esa es la soberanía. Pero la soberanía sin celo no está completa. La búsqueda de ese celo, entre comillas está la palabra celo, del sentido de esa voluntad. El celo de Dios tiene que ver con la voluntad del propio Dios. Por eso dice, el celo de Dios lo hará. En mucha de la Biblia, el celo de Dios lo hará. Como lo que usted está diciendo. Sí, pero hay un problema ahí. Cuando citamos esas palabras particularmente, asociamos el tema del celo a los celos humanos. Evidentemente, y hay muchos lugares donde Dios dice yo soy celoso, sí, textual. El celo de Dios en el sentido de que Él quería exclusividad para su culto, esa es una cosa. Aquí se habla de celo no en ese sentido, sino en el sentido de que la voluntad divina, dice, la búsqueda de ese celo, del sentido de esa voluntad, que es como una definición de celo, ¿en dónde? En los fenómenos naturales y en las vidas humanas es el reto del sabio. O sea, esa es la tarea del sabio. Tratar de entender el celo de Dios, o sea, no los celos de exclusividad, sino el sentido de su voluntad. Eso es el celo. El sentido de su voluntad, hacia dónde quiere Dios encaminar la vida de una persona, hacia dónde. Y aquí no nos queda más remedio que volver a recordar la historia de Ezequías. A Ezequías se le llega y se le anuncia que va a morir. El celo de Dios, el sentido de la voluntad de Dios es que esa persona ya concluya sus días en este mundo. Pero Ezequías no se queda con eso y reacciona. ¿Por qué? Porque si algo nos caracteriza como seres humanos ante una voluntad impositiva y autoritaria, y Ezequías sintió eso. ¿Por qué me quiere quitar la vida desde ahora? ¿Por qué? No he sido perfecto, no es una persona óptima porque no la hay, pero Ezequías fue de los buenos reyes de Israel, de Judá particularmente, y dice, Señor, oye, ¿no? Y llega el profeta y le avisa y él le dice, oye, no, dile a Dios que no sea así. O sea, yo no acepto esa voluntad, no acepto ese celo, ese sentido de la voluntad que me dices, no lo acepto. Es más, pídele que reconsidere. Y Dios reconsidera su voluntad. A lo mejor me voy a regresar un poquitito al tema. No importa, hermano. Que no quería yo preguntar después de llegar tarde, no tenía yo el valor para hacerlo moral. Pero cuando se hablaba de la ley que era dividida en Tres. o en tres Ritual pedagógico. sí. Tres Era usos lo de la ley. ritual, lo pedagógico, y que los judíos
no lo veía más bien desde ese aspecto. Creo que hasta la fecha, se habló de Dios en la actualidad también. La gracia, ¿en dónde cabe? En el credo, en la fe de los judíos actuales. Y en el caso nuestro, el celo de Dios equivale a la gracia de Dios. En un sentido, sí. ¿Qué parte tiene para mí, que ya estoy a punto de rendir cuentas, que adelante viene un tema relacionado con eso, ¿verdad? No existía en aquel entonces una sólida creencia de una vida después de la muerte. Eso viene acá. En un concepto Eso viene que era de la resurrección. Sí. Y la gracia la tocamos o la echamos a un ladito y seguimos adelante. ¿Y a dónde la metemos? La gracia lo abarca todo. Justamente estábamos revisando esta semana una temática relacionada con eso y hay una cita muy bonita de un autor francés que escribe sobre la ética de Calvino y dice: incluso cuando Dios juzga, está administrando su gracia. Incluso cuando Dios usa el juicio X que lleva a cabo Dios, cuando Dios juzga, está aplicando su gracia. O sea, Dios juzga con gracia. Y me viene a la mente una frase de Benito Juárez, que se ha citado más o menos mal, que no se ha entendido. Parecería que esa frase de Juárez, a propósito de que en México, es una frase un tanto justificadora de ciertas conductas políticas clásicas en México, que las conocemos muy bien. A los enemigos, al revés. A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, solo justicia. La repito. A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, solo justicia. Es de Juárez. Y ha sido muy mal interpretada, porque parecería que esa frase justifica la corrupción y mucha tolerancia hacia ciertos aspectos de la vida política. Es que ahí la gracia se equivaldría a cierta corrupción o ciertos movimientos. A un perdón, quizá, hacerse de la vista gorda. Exacto. Pero la saco a colación precisamente por lo que pregunta el hermano. O sea, la gracia lo abarca todo. Si corregimos a Juárez, tendríamos que decir que a enemigos y a... Puede ir por las dos vías. A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos también. O a los amigos, solo justicia, y a los enemigos también. O sea, es un dilema. Si habla de la gracia de Dios, no nos corresponde. Es verdad. Pero el Nuevo Testamento nos mete en una encrucijada. La Iglesia de Jesucristo, dicen los apóstoles del Nuevo Testamento, administra la gracia. Somos administradores de la gracia de Dios. Somos economistas de la gracia de Dios. La palabra administrador en el Nuevo Testamento es sinónimo de economista. Es el que la va administrando. Entonces, aunque no procede de nosotros la gracia de ninguna manera, sí la podemos administrar. Pero estamos en el Antiguo Testamento. No estamos en el Nuevo. Ahora, otra creencia que también ha habido sobre la gracia es que en el Antiguo Testamento no había gracia. Por supuesto que la había. Por supuesto que la había. Es que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Pablo. Sí, ya no vivimos bajo el predominio de la ley, cuando la gracia sí acompañaba a la ley, pero no era la manifestación total de esa Es que gracia. la gracia no es ciega. La gracia no es ciega. Esa es la ley. Es la gracia no es ciega. La gracia no es ciega. La gracia es universal, más que no ser ciega. La gracia es universal. La gracia es parte de la naturaleza de Dios. La gracia es aquella posibilidad permanente, continua, de que Dios en el último minuto puede llegar a decir, bueno, sí, estabas así, pero ahora vas así. O sea, esa es la gracia. O sea, las bondades de la gracia, las costumbres de la gracia de Dios, tienen que ver con una naturaleza intrínseca de lo que es lo divino, pero que además va más allá
de lo que nosotros como seres humanos podamos entender como tolerancia, como aceptación, como gratuidad, como perdón, como aceptación. O sea, la gracia, por eso decía para responderle al hermano, la gracia lo abarca todo, incluyendo el juicio. Es que difícil debe ser, para mí lo es, pero yo creo que para los judíos, cuando yo me he puesto a tratar de entender o razonar, ya no entender las posturas de Netanyahu o de los líderes israelitas en este momento, ellos no están viendo las cosas con nada de gracia. Esa es una buena afirmación. Es una buena y cuando lo afirmación. entiendo, cuando lo puse hacia desmenuzar, dije qué difícil debe ser para ellos esas decisiones, pero aún su vida. Vivir una vida todavía bajo la ley y la gracia. Y para mí, ¿a dónde voy a echar un poquito de la ley cuando me conviene? Sí. Porque es conveniencia. Eso es legalismo. Eso es. Es el legalismo que combatió San Pablo. Ahora, el combate continuo de San Pablo contra el legalismo, o sea, por eso San Pablo se vuelve un abanderado de la gracia. Precisamente por eso. Porque el legalismo que lo rodeaba y que él conoció directamente, porque él era un legalista de lo peor, era un fariseo consumado, él se dio cuenta de eso y por eso se volvió un abanderado de la gracia. Hay otra frase que ayuda mucho a entender todo esto. En el Nuevo Testamento, en la obra de Jesucristo y en la comprensión adecuada de lo que es la salvación de Dios a través de su Hijo, somos testigos y beneficiarios del triunfo de la gracia. O sea, la gracia triunfa. La gracia no es derrotada por nada. La gracia se impone como una realidad de aceptación, de acogimiento, de recibimiento, que nunca está a discusión. O sea, todo eso es la gracia. O sea, la doctrina de la gracia es una de las cosas más grandes que hay en la Biblia y en la doctrina cristiana, la gracia. Pero efectivamente, ya que nos queda tan poco tiempo, tenemos que entrar justo al segundo párrafo, donde dice, y es el tema de que por eso le pusimos como título a esta segunda sección, cógele frente a la injusticia 2, porque la injusticia de Dios, y ven ustedes qué frase, es dura. La injusticia de Dios no es una opción viable para los autores deuteronomistas, por la intrínseca relación con la tierra como don. Aquí entra un tercero en discordia. El tercero en discordia son los autores del Deuteronomio y todo el resto de la tradición del Deuteronomio. La tradición del Deuteronomio empieza con el libro que lleva ese nombre y se sigue con Josué como libro, se sigue con Jueces y se sigue con los relatos históricos de Samuel de Samuel y de Reyes, crónicas esa parte. Toda esa es la gran tradición deuteronomista, desde Josué hasta segundo de Samuel. Josué, Jueces, brincamos a Ruth, pasamos a los libros históricos, Josué, Jueces, primero de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Samuel y segundo de Samuel. Son 6 libros deuteronomistas, 6 de la tradición del Deuteronomio cuando se repite la ley. A eso se refiere acá. Entonces, el Eclesiastés toma en cuenta esa perspectiva de los autores deuteronomistas por la intrínseca relación con la tierra como don. A los deuteronomistas les interesaba muchísimo la posesión de la tierra que Dios le había dado al pueblo. Y entonces la tierra, por eso entra el punto del tema que usted anticipó, hermano, cuando dice acá, considerando que la justicia es uno de los atributos de Yahvé, aquí se usan solamente las consonantes, y que no existe una sólida creencia en una vida después de la muerte, sistematizada en el concepto de resurrección, Daniel 12, Macabeos 7, hasta el siglo II antes de la era cristiana, la justicia entonces, ¿dónde debe darse? En esta vida. ¿Pero a qué justicia se refiere? La justicia divina. La justicia divina. La justicia divina, y ya vamos a tener que necesitar nuestro pizarrón pronto, la justicia divina está arriba, bueno, la gracia y la soberanía de Dios están arriba, lo que sigue abajo es la justicia de Dios, y lo que queda hasta abajo en el terreno de los hechos es la realidad, posible o no, de la retribución. Al que se porta bien, le va bien siempre.
Al que se porta mal, le va mal siempre. Y no sucede así. Por eso al final, espero que alcancemos a llegar al último párrafo, dice, la justicia debe darse en esta vida porque la muerte no es retorno para nadie. Nadie escapa del Seol. Salmo 143:3, me persigue a muerte el enemigo, aplasta mi vida contra el suelo, me obliga a vivir entre tinieblas como los que han muerto para siempre. Ahí no hay ninguna perspectiva de resurrección todavía. No se cree en la resurrección. Es un horizonte de fe, Dios sabrá qué va a hacer conmigo, no me va a dejar que me corrompa, estoy en sus manos y Él sabrá qué hace conmigo. Y nada más. Eso se creía en la época del Antiguo Testamento. La enfermedad, la desdicha y el mal moral son pequeñas manifestaciones de la muerte y castigos consecuencia de la lejanía de Dios. Y eso lo afirma Job en muchos salmos. Aquí solamente se mencionan 3 situaciones: enfermedad, desdicha y el mal moral. En contraparte, las bendiciones salvíficas de Yahvé deben darse en esta vida, en esta realidad espacio-temporal, y aquí aparece otro concepto que también nos es familiar, como obra de la providencia. O sea, al lado de la gracia hay que poner la providencia. ¿Y la providencia qué es? La providencia es la intervención histórica de Dios en todas las situaciones. Eso es la providencia. Esto fue providencial, pues sí, porque Dios estaba actuando y Él sacó el asunto difícil. O sea, la parte gruesa de lo complicado la saca Dios en momentos impensables, inesperados, pero ahí está la providencia. O sea, gracia y providencia siempre van juntas. Y lo decimos, providencialmente estaba esta persona ahí para ayudar. ¿Sí? Eso es la providencia. Dicho sea de paso, la iglesia protestante no hace mucho énfasis en este No, aspecto de no. la providencia. La iglesia católica sí. Sí. Y mira que a mí me ha dejado sacudido cuando que verdaderamente tienen una fe Sí. en la famosa divina providencia, Sí. me tapan la boca. ¿Sí? Es el que provee, es el Dios trino. Después de todo viene del verbo proveer, ¿no? Viene del verbo proveer, sí. Pero quería que llegáramos al último párrafo. Creo que sí lo vamos a lograr. Creo que sí. Y ya no fuimos al texto directamente, porque las alusiones a lo que está en el capítulo 4, desde el versículo 8, bueno, lo leímos, y la pregunta o la frase mexicana está allí en el versículo 8. Nadie sabe para quién trabaja. ¿Se acuerda que se le comenté la primera lección? Sí, Qué bueno que- sí, ahí en el 8 está. ¿Para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. ¿Para quién? Esta traducción es complicada, pero está interesante. ¿Para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? Aquí nos meten problemas Casiodoro y Cipriano. Está complicado este verbo defraudar. Muy complicado. ¿Por qué estoy trabajando como bestia y no me doy placeres que ese tiempo dedicado al trabajo no me permite? A eso se refiere aquí. No tanto de que defraudo mi alma del bien. La frase no se logra entender en esa traducción. Es muy buena, pero no alcanza a señalar lo que leíamos y lo vamos a recordar. Pero termina. Bueno, entonces, ¿y las personas que obran mal y son bendecidas, entre comillas? ¿Y si uno siendo bueno, también entre comillas, vive luego la desgracia? Ese es el dilema de la doctrina de la retribución. Está en riesgo, está ahí sufriéndose la posibilidad de no aceptar la doctrina de la retribución como tal. Y no se trata de corregirle la plana a Dios de ninguna manera, pero la sabiduría observa y dice, a ver, ¿nos impacienta que le vaya bien al malo? Y la respuesta es sí. Y el Salmo lo dice, lo recordamos el otro día, el Salmo 37. Y la propuesta del salmista es esa, no te impacientes cuando le va bien al mal. Ahí lo de no te impacientes es, espérate a ver en qué acaba. Así. Porque la impaciencia es, no, esto no tiene remedio, ¿no? Pues, ¿para qué sigo siendo bueno yo? No, pues me voy a hacer igual de malo que el otro, para que me vaya como el Al ciclo. otro lado. Me cambio de banda. Pero la exhortación es a no tener, a tener paciencia, no te impacientes por los
Salmo 32. 37. Las preguntas planteadas encienden en la época persa y helenista una suerte de desconfianza escéptica. Dicho de otra manera, los elementos griegos y persas empezaron a sembrar la duda, empezaron a poner la semilla de la sospecha. Hay que sospechar de esa doctrina. Bueno, hay que sospechar de todas. Hasta de lo que estamos Sí, aprendiendo. sí. Hay que sospechar de todas las doctrinas. Y en general, no solo las religiosas. Hay que sospechar de todas. Pero aquí la sospecha está plenamente justificada. Quizá la palabra más es muy dura sospechar. Sí, pero la estoy palabra usando. un poquito que me- La estoy usando a Guionar. propósito, porque, y les menciono el título de un librito que hay por ahí, que nos mete, no sé, alguien se refirió a Freud hace unas semanas acá. El título del librito es Creer después de Freud. ¿Se puede creer después de Freud? La respuesta es sí, pero ya no se cree igual. Y si nos ahorramos a Freud y seguimos creyendo, tampoco pasa nada. No tenemos forzosamente que leer a Freud, no. El asunto está en que aunque no leamos a Freud, Freud está escondido en muchos lugares. En el ambiente, en las personas, en los contextos. Freud está como escondido, ¿no? Simplemente el hecho de la represión de las ideas y de las personas. Esa es una idea freudiana. Y la gente responde, dice, no, a mí no me reprimas, eso es Freud. Aunque no lo hayamos leído. Creer después de Freud. Los grandes maestros de la sospecha en Occidente. Marx, Nietzsche y Freud. Son los grandes maestros de la sospecha en Occidente. Ellos ya nos enseñaron a sospechar de todo. No a descreer, cada quien sigue creyendo o no creyendo según su decisión, pero ya nos metieron la duda, la sospecha para todos. ¿Qué hay detrás de lo que usted está diciendo? ¿Qué lo mueve a decir lo que usted está diciendo? ¿En qué se basa usted para decir eso? Y termina, el escepticismo generado es una duda, no de la existencia de Dios. Eso no está en juego. ¿Sino de qué? De su actuación en el mundo y la historia de cada persona concreta. Ese es el problema. Perdón, es que yo estoy medio loco. Pero es más o menos todo. Si yo cuestiono los actos de Dios, los hechos que Dios hace, lo que sucede, por qué pasa esto, porque estoy cuestionando a Dios mismo. Sí. Y Dios no fulminó al autor del Eclesiastés por hacer eso. Y tampoco nos va a fulminar si lo hacemos Ahí es ahora. donde yo me revuelvo en mi propia salsa y no acabo yo loco. No necesariamente. Digo, cada experiencia es distinta, pero Dios no nos va a fulminar por cuestionar lo que hace. No. ¿Quién soy yo para cuestionar lo que hace Dios? Eres un ser humano creyente que cuestionas lo que tu creador y tu salvador Si hace. sentamos a Dios en el banquillo, nos va como a Job. No necesariamente, no necesariamente, no. ¿Por qué? Bueno, no sé, yo pienso, ahí aplica la gracia, Dios sabe cómo nos hizo, y sabe qué le vamos a preguntar y qué le vamos a responder. Oiga, y con respecto a la retribución, Perdón, pero a Job no le pasó eso por cuestionar a Dios, fue al revés. Primero le pasó y después lo cuestionó. Es que no fue, en ese orden no fue. A Job le vino la desgracia y después lo cuestionó. No fue en ese orden. Por si acaso estaba la duda. Pero luego, bueno, con esto de pero entiendo la idea por dónde iba. de la retribución, sí, como que es muy difícil lo que se plantea, ¿no? Y yo igual me quedé así, pero estaba leyendo en esto y hubo una frase que me gustó. Job es el primer testigo de esta decepción Sí. epistemológica sobre el y existencial. conocimiento. Y dice, no hay una explicación convincente para entender el sufrimiento absurdo de un hombre justo. Pues tampoco lo hay para el contrario. El problema de Job
de la respuesta de Dios a Job es que no es una respuesta. Job, que Dios responde, Dios está tomando las cosas, y suena complicado decirlo así, pero Dios toma las cosas de manera un tanto relajada para responderle a Job. No le entra al meollo del problema a Dios. No le entra al meollo del problema. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando? Ah, pues obviamente no estaba yo ahí. ¿Y dónde estabas tú? Ah, no, Señor, pues sí. Si me vas a soltar todo eso, pues está bien, me rindo y adiós. Gracias. Eso hace Job. Quizá la última frase es muy pesada, porque la historia de cada persona concreta, que es mi historia, Sí, de cada quien. o la historia que yo estoy viendo en fulano, perengano, es una historia que yo estoy viendo, y esa historia concreta también me va a revelar. Sí, sí, es correcto. En un sentido, muchas de las cosas que hoy se dijeron acá, todas tienen razón. Pero al meter todo eso en la licuadora del Eclesiastés, pasamos muchas de esas observaciones por el filtro del Eclesiastés, y el Eclesiastés nos va a decir, a ver, sí, pero no tanto por acá. O no, pero por acá. Eso es lo que tratamos de hacer en la revisión del texto. Cogelet estaba muy... Que todas esas observaciones, ideas, creencias que tenemos y hasta doctrinas, las pasemos por el filtro del Eclesiastés y a ver cómo sale. A lo mejor no salen igual, o a lo mejor ni siquiera salen. Pero todas esas observaciones son válidas. No se descarta ninguna. Todas tienen valor en el sentido de que si las metemos ahí, a ver cómo resulta. Bueno, pues concluimos hoy. Hermanos, gracias por... Gracias, pastor. Qué bueno que hemos podido avanzar un poquito. Sí.